Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Piscis y la Luna en Leo, estamos ante el arquetipo del creador de mundos, una personalidad que vive para manifestar la magia de su mundo interno a través del brillo personal. El Sol en Piscis representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la unidad y la compasión. Esta energía de agua nos impulsa a fluir, a conectar con lo espiritual y a disolver los límites del ego, afectando nuestra necesidad de entrega, de intuición y de encontrar un sentido sagrado a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Leo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una humildad silenciosa, sino de una necesidad vital de reconocimiento, juego y validación. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar el aplauso y el afecto centralizado para no sentirnos vulnerables ante la indiferencia o la soledad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente encantadora, generosa y talentosa, pero que habita en una tensión constante entre el deseo de desaparecer en el todo y el deseo de ser el centro de atención. Es alguien que tiene la esencia de un sanador, pero el inconsciente de un rey o una reina. Su personalidad es la de un mago escénico, alguien que necesita que su gran sensibilidad sea reconocida y valorada por los demás. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de romance épico y devoción absoluta. Para esta persona, el amor es una película donde ellos son los protagonistas de una entrega total. En una pareja, no buscan solamente compañía. Lo que su naturaleza realmente exige es admiración por su vulnerabilidad y alguien que sepa aplaudir la belleza de su mundo interno. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia pisciana tendrá el impulso inmediato de perdonar, de soltar o de retirarse al silencio para no herir. Pero esa tendencia a la paz se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de ser respetado y de no ser ignorado. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda tristeza y ganas de fluir con el perdón. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Leo sentirá una herida en su orgullo, querrá una disculpa dramática o una demostración de afecto especial, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no recupere su lugar de importancia en el corazón del otro, porque el ninguneo le duele más que la pelea misma. No es que sea una persona pretenciosa, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el calor del reconocimiento y en la expresión creativa. Para esta persona, la falta de brillo o de alegría es mucho más amenazante que una diferencia de ideas. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de sueños sea tan ardiente y generoso como la imagen de poder que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona dependiente del aplauso o que teatraliza su dolor para obtener atención, entendiendo que a veces la sanación del sol requiere anonimato, aunque la luna inconsciente tema que, si no se muestra, va a dejar de existir. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que siente con el magnetismo del que lidera. Su escenario ideal son las artes, la actuación, el diseño de vestuario, la gestión cultural o el liderazgo en espacios espirituales que requieran carisma. Para entenderlo, imaginemos el caso de un director de cine o un terapeuta con gran marca personal. Su esencia pisciana lo impulsa a captar las emociones universales y a ofrecer una mirada de compasión. Su sol quiere inspirar sanación a través de la entrega. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente leonino. Mientras su esencia apunta a la disolución de los problemas, su inconsciente lo obliga a que esa ayuda tenga brillo. No quiere solo sanar, quiere que su forma de sanar sea recordada y admirada.
Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional es un fotógrafo. Mientras que su sol en Piscis es el que tiene la visión inspirada y casi mística del arte, su luna en Leo es la que se encarga de que la obra sea impactante, glamorosa y de que su firma sea reconocida internacionalmente. No solo busca la belleza, busca la gloria de la creación. Esa capacidad de unir la sensibilidad infinita con la autoridad creativa es lo que los vuelve profesionales tan fascinantes y seguidos. Sus fortalezas radican en una generosidad de alma y una capacidad de inspiración fuera de lo común. No es solo que son sensibles, sino que son los que mejor saben dar color a la vida de los demás. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para transformar un momento gris en una celebración mágica. Mientras otras personas se quedan en la queja, esta combinación usa su luz solar pisciana para dar amor, recordando a todos la importancia de la fe. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Leo aporta el coraje necesario para ser el que lleva la antorcha, encontrando siempre la forma de que ese amor se traduzca en una acción radiante que motiva a todo su entorno. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la inestabilidad emocional y la tendencia a la desilusión. El problema es que el agua de Piscis puede apagar el fuego de Leo, o el fuego de Leo puede evaporar el agua de Piscis, creando una niebla de dudas. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo pisciano de entrega, se olvidan de sus propios límites, pero luego su inconsciente leonino se siente herido y poco valorado por haber dado tanto sin recibir reconocimiento. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de atención choca con su deseo de retiro, haciendo que les cueste horrores mantener la constancia cuando no reciben el estímulo externo inmediato. El riesgo es que terminen viviendo en una melancolía dorada, sintiéndose incomprendidos por un mundo que no sabe ver la profundidad de su brillo. La conclusión general es que Piscis con luna en Leo es, en esencia, un arquitecto de la inspiración sagrada. Es alguien que tiene la visión puesta en la unidad del espíritu, pero el corazón siempre encendido para iluminar el escenario de la vida. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone la sensibilidad pisciana no es una debilidad, sino el combustible que hace que su brillo sea humano y trascendente. Cuando logran que su necesidad de reconocimiento trabaje a favor de su visión de amor, sus acciones no solo brillan, sino que elevan y sanan a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el océano con el sol.